¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a BAV. Es lunes 14 de mayo. Francisco Botas, consejero delegado del Banco Etxeberria. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos muchas ganas de hablar con el señor Botas de la singularidad del banco del que es consejero delegado, pero antes, por empezar por lo inmediato, el viernes pasado el Consejo de Ministros aprobaba un nuevo decreto de reforma del sistema financiero que obliga, entre otras cosas, a hacer una serie de provisiones a las entidades. ¿Cómo ha encajado el Banco Etxeberria este decreto? Bueno, este decreto lo hemos encajado como los últimos 3 decretos que hemos tenido desde febrero del 2011, febrero del 2012, hace 2 meses, y este último. En febrero del 2011 hubo unos requerimientos de capital que cumplimos, febrero del 2012 hubo unos incrementos de dotaciones que cumplimos y el del viernes, que es tremendamente reciente, ¿no? Hemos comunicado hoy que cumplimos por las dotaciones que ya tenemos y los beneficios recurrentes de la entidad. O sea que en principio no va a haber problema para ustedes porque hay bancos Más trabajo, pero con enorme tranquilidad en cuanto a nuestra situación, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poco de historia porque el Banco Etxeberria, como decíamos, es una pequeña entidad. Ahora me explicarás si esto es una virtud o un defecto, porque ha habido mensajes contradictorios al respecto, que fue fundado nada más y nada menos que en el año 1717 en Betanzos. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que hacemos un pequeño recorrido por la historia de esta entidad. Es el banco más antiguo de España y también uno de los más pequeños del país. En las sillas de sus consejos de administración se sientan casi las mismas personas que en una cena de Navidad de la familia Etxeberria. Parece una paradoja que sea precisamente un banco familiar uno de los que mejor capea el temporal de la crisis financiera. El Banco Etxeberria se fundó en Betanzos en 1717. La primera piedra la puso un francés que llegó a Galicia para abrir una fábrica de curtido de pieles, que acabó convirtiéndose en uno de los estandartes de la banca tradicional. En el primer trimestre de 2012, rodeado por las pérdidas de su sector, el Etxeberria ganó 1,2 millones de euros, un 3,8% más que el año anterior. En ese mismo periodo aumentó su financiación a ciudadanos y empresas gallegas casi un 5%. Ha alcanzado los 100.000 clientes, 80.000 de ellos en Galicia. En 3 meses se han incrementado en un 20%. Su tasa de morosidad se sitúa en el 4,5%, muy lejos de la media del resto de entidades. Tiene 150 empleados y 40 oficinas. Dicen que en este caso la cercanía puede más que el tamaño. Suelen presumir de que el Etxeberria es el único banco en el que cualquier cliente puede ser atendido directamente por el presidente. Todos los accionistas son miembros de la familia excepto Nova Galicia Banco, que posee el 44,7% de la entidad, algo que a ellos no les preocupa. Ahora los nuevos requerimientos del Gobierno le exigirán un esfuerzo de 8 millones de euros que aseguran no tendrá ningún impacto en su capital. Bueno, la verdad es que como estamos rodeados de malas noticias relacionadas con el sistema financiero, con problemas gravísimos en entidades de grandes dimensiones. ¿Cuál es el secreto del Banco Etxeberria para estar en una situación desahogada, parece? Bueno, el secreto no es otro que realizar desde el momento que nacimos en Betanzos, ¿no? En 1717, como se ha dicho en el documental, hacer banca tradicional. Nosotros estamos o intentamos estar muy cerca de nuestros clientes. Estar cerca no es físicamente estar cerca, es entender bien tanto las necesidades del depositante, que confía en nosotros sus ahorros generados pues, en una vida o en el tiempo, y las necesidades que puede tener nuestro cliente en cuanto a financiación, especialmente en este momento donde el conocimiento cercano te lleva a continuar dando financiación. Básicamente la cercanía al cliente es la clave. A esto, sin duda, hay que añadir la posición de liquidez. Nosotros, para que se haga una idea, de cada 100 depósitos que tenemos, concedemos créditos 80. Quiere decir que ese umbral de liquidez lo mantenemos y quizás la nota más diferenciadora de nuestro modelo. Bueno, se ha hablado mucho del tamaño ideal de las entidades financieras. Incluso ha habido un mensaje de hace un tiempo ya, cuando empezaron todo el proceso de fusiones, que se estimulaba la fusión entre entidades financieras porque precisamente de lo que se trataba era de tener un tamaño desahogado y grande para capear mejor el temporal. ¿El tamaño importa? Bueno, quizá hay 2 modelos, ¿no? Existe el modelo de los muy grandes, que es un modelo, y existe el modelo de los cercanos al cliente. Realmente, para poder crecer en número de clientes como estamos creciendo, para poder tener liquidez y sobre todo seguir dando financiación, hemos dado en estos 2 últimos años realmente en crecimiento de financiación un 15% más. Creo que es el modelo, ¿no? Y así lo demuestran los ratios. Y sobre todo pues nos lo están demostrando día a día pues esos miles de clientes gallegos, ¿no? Que están acercándose y empezando relación con nosotros, ¿no? Más o menos los números que se han dicho, estamos creciendo a ritmos de más del 20%, incluso el 25%,
en generación de nuevos clientes, ¿no? Hasta, en este caso hasta abril, ¿no? Que es la última cifra. Gente que se supone que desconfía de esa otra banca, de esa otra gran banca. Yo no diría desconfianza, sino que quiere probar nuevamente la banca tradicional que quizá ya sus padres o sus abuelos utilizaron pues, en otra época. Cuando habla de banca tradicional, porque se habla mucho también de la banca especulativa, la famosa banca especulativa, que es un modelo del que intentó huir Echeverría desde siempre. Nosotros tenemos varios principios, uno de ellos es siempre disponer de liquidez. La liquidez quizá es el mayor valor. Luego otro principio es guardar, ¿no? Que al final esto quizás es una de las virtudes que nos ha hecho enfrentarnos muy en positivo a las distintas exigencias de la nueva regulación o reales decretos. Y ese estar cerca, pues lo que nos ha llevado es a financiar, ¿no? Al final seguimos financiando a los clientes, ¿no? ¿Y cómo ha llegado hasta aquí en solitario? Porque parece un poco llamativo que desde el año 1717, con todos los movimientos que han acontecido en el sector de las finanzas, no ahora, sino en el último siglo y medio, cómo el Banco Echeverría ha optado por este modelo desde siempre. ¿Por qué no ha participado de esas fusiones que se han absorbido a otras entidades? Bueno, su origen es en una ciudad muy rica, muy especial, como es Betanzos. Ese origen y esa forma de ser se ha continuado a lo largo de los años y de las décadas y generaciones de la familia Echeverría, y ese saber hacer lo hemos intentado mantener en este tiempo. No importa, yo creo, crecer, lo que importa es los ratios. Realmente lo que importa es en las últimas exigencias, las 3 últimas exigencias del Gobierno, haberlas cumplido las 3. Presentar unos resultados a marzo, que son los últimos, hemos crecido pues un 44% en el margen de explotación, que es mucho, ¿no? Que es realmente lo que genera una entidad. A su vez lo hemos guardado, ¿no? y lo hemos dedicado pues, a cumplir los requerimientos. Hoy en día al banco se dirigen muchos pequeños clientes y grandes clientes y empresas a los que apoyamos, ¿no? Y solo con el conocimiento de tiempo realmente entiendes si un cliente te puede ayudar, tú le puedes ayudar o no, ¿no? Y creo que nuestros clientes lo entienden. Bueno, hablábamos antes de ese Consejo de Administración en el que está representado NCG Banco. ¿Les está afectando de alguna forma la incertidumbre que pesa sobre esta entidad? No, siempre hemos tenido una colaboración muy estrecha con el equipo de José María Castellano y su equipo. Tenemos absolutamente una línea directa. Apoyaremos en todo lo que podamos, ¿no? Modestamente, el proyecto que están desarrollando, y como ha dicho nuestro presidente en repetidas ocasiones, seremos en la medida de nuestras posibilidades dueños de nuestro destino, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Y si nos ponemos en el peor de los escenarios, en el caso de que se produzca una subasta de NCG Banco, opción que por otra parte apoya el Banco de España, ¿qué significaría esto? Bueno, vamos a luchar al máximo para que no exista esa situación, sobre todo por la entidad y por Galicia y la importancia de esta entidad en Galicia, que yo creo es fundamental para la distribución eficiente de los ahorros hacia los créditos. En cualquier caso, nosotros estaremos apoyando hasta el final y en ese momento, en esa hipótesis muy lejana, y espero que no ocurra, nosotros estaremos dominando una vez más nuestro futuro, ¿no? O lo intentaremos, ¿no? Bueno, ha pasado muchas cosas en el sistema financiero gallego en los últimos tiempos. Probablemente a nadie se le hubiera ocurrido hace no mucho tiempo pensar, por ejemplo, que el Banco Pastor ya no estaría entre las entidades de este país, de Galicia. ¿Qué ha pasado? ¿No tenía musculatura suficiente Galicia para no haber resistido? Bueno, primero uno lo observa con pena, ¿no? Al final, cuando uno pasea por las ciudades gallegas y ve lo que hemos perdido, pues al final te entristece. La situación es compleja, ¿no? Nosotros, el sistema financiero español, en el momento que empezó la crisis, era un sistema financiero muy solvente, muy potente. El Banco de España había realizado unas exigencias de dotación en su día, que se llamaban dotaciones genéricas, que nos hizo comenzar la crisis con enorme fortaleza, ¿no? En aquel entonces, nuestros países competidores, como Inglaterra, Alemania, Francia y demás, inyectaron, y hablamos ya hace 3 o 4 años, pues enormes cantidades a su sistema financiero. En nuestro caso no tuvo lugar porque se aguantaba con esa dotación genérica. Cuando esa dotación se agotó hace pues 2 años, empezamos a reaccionar y aparentemente en algunos casos ha sido tarde, ¿no? Pero para que la gente lo entienda, como consejero delegado de una entidad financiera, porque hay gente que dice, ¿qué ha pasado? Efectivamente, hace 3 años éramos los campeones de la banca europea, pasábamos todos los test de estrés sin ningún problema, se presumía de que estábamos en la Champions League de toda Europa. ¿Qué ha acontecido? ¿No era cierto lo que se estaba contando entonces? ¿O pasaron cosas por el camino que no estaba previsto que sucedieran? Vamos a ver, varias cosas, ninguna tiene una razón total, ¿no?
era cierto lo que se contaba, pero eso nos llevó a actuar tarde. Luego, la situación económica es la que todos conocemos. La exposición española al sector inmobiliario es el que conocemos. Y muchas entidades iniciaron planes de expansión agresivos en un momento donde violentamente se acabó el sector inmobiliario o empezó a decaer, ¿no? Y esto ha afectado, sin duda. Se habla mucho estos días del papel que ha jugado el Banco de España como regulador. ¿Cree que fue el correcto, que hizo lo que tenía que hacer? Bueno, es muy fácil opinar ahora, ¿no? Al final, yo he dicho que creo que en una primera etapa se vivió una solvencia muy elevada y quizá las distintas medidas positivas que se han tomado, ¿no?, a lo largo del tiempo, pues deberían, en mi modesta opinión, haberse tomado antes. Bueno, hay muchas noticias muy negativas en el día de hoy. Hay una muy llamativa que viene de un premio Nobel de Economía, Paul Krugman, cuyo nombre mencionamos todos casi a diario, que publica en su blog en el New York Times, que se va a producir un corralito en España. Prevé que el euro prácticamente va a desaparecer, que por supuesto Grecia se va a marchar del euro y que esto va a producir una reacción en cadena que, entre otras cosas, va a provocar un corralito en la economía española. ¿Lo ve de esta forma? Bueno, de ninguna manera. La verdad es que cada persona puede decir lo que quiera, ¿no? Y hay personas que opinan siempre desde una perspectiva negativa. Yo eso es una posibilidad absolutamente descartada, ¿no? Y más estando como estamos y dentro del euro y habiendo tomado, si uno lo analiza, la cantidad de medidas que se han tomado muy importantes pues en los últimos 2 años, ¿no? Bueno, decirle que tenemos bastantes preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Debe ser que el sistema financiero está muy de moda y la gente tiene mucha curiosidad por que se le aclaren cosas. Por ejemplo, le transmito una pregunta de Javier de la Fuente. ¿Tiene algún mensaje, un poco enlazando con lo que estamos hablando, ¿tiene algún mensaje que nos mejore la confianza a los ciudadanos y, a su juicio, díganos cuándo volverá a fluir el crédito con normalidad y costes asumibles? Bueno, el mensaje de tranquilidad es que trabajemos todos en las entidades donde tengamos relación. Y yo creo que la relación cercana hace que fluya el crédito en quien conoce a la persona. En nuestro caso, está fluyendo. Ya comenté antes que hemos crecido un 15% en los 2 últimos años. Entonces le diría a este señor, a Javier de la Fuente, que esté cerca de una entidad como nosotros o de otra y sin duda el crédito llegará siempre que entendamos que el proyecto que se solicita tiene visos de ser que responda a las expectativas que tiene la entidad, ¿no? Más cosas, por ejemplo, Joaquín Iglesias, está claro que el señor Krugman ha creado mucha inquietud entre mucha gente porque insiste un poco en esta idea. Ayer Paul Krugman pintaba un escenario casi apocalíptico para España, hablaba casi de corralito, ya han caído grandes colosos, el último Bankia, hay posibilidades de fuga masiva de capitales al extranjero y de que la gente se eche en masa a sacar sus ahorros. No, vamos, ya contesté antes, me parece absolutamente fuera de lugar, ¿no? No tiene ninguna duda de que esto... No, vamos, absolutamente ninguna, ¿no? Y además, bueno, pues se puede escribir y decir de todo, ¿no? Pero el caso de Bankia en absoluto es extrapolable pues al resto de entidades y de sector, ¿no? En absoluto, ¿no? ¿Se cometieron excesos en el sector? ¿En qué sentido? Excesos en prácticas que no eran las adecuadas, caminos que no eran los correctos, bueno, especulaciones excesivas. Bueno, sin duda sí, ¿no? Por todos es sabido, ¿no? Y por todos contemplado. Quizá la mayor es la rapidez en la que nos endeudamos. Por una parte los españoles, los gallegos, pues queríamos un crédito rápido y por otra parte las entidades lo dábamos, ¿no? El crecimiento del endeudamiento en nuestro país fue muy rápido, vertiginoso, y ahora somos una sociedad muy endeudada, que progresivamente se tiene que ralentizar este endeudamiento. Para que nos hagamos una idea, antes contaba que la situación del Banco Etxeberria es de cada 100 depósitos, 80 aproximadamente son créditos. Quizá la situación del país es la contraria, ¿no? De cada 100 créditos que se han dado, los depósitos que se tienen son 80, ¿no? Y ese excesivo endeudamiento sobre nuestra riqueza es lo que provoca, pues, la situación de estrés que estamos viviendo, ¿no? ¿Y el objetivo del Banco Etxeberria cuál es? ¿Mantenerse en esa pequeña dimensión o, como consecuencia de este fenómeno que está usted relatando, de gente que se está acercando a la entidad para abrir cuentas en el Banco Etxeberria, ir creciendo poco a poco? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, nuestra dimensión ya pensamos que empieza a no ser pequeña, ¿no? Si nuestro objetivo es estar cerca de nuestros clientes, ritmos de crecimiento de márgenes del 40, de clientes del 20, lo que nos está indicando es que nuestro foco es Galicia, partiendo de Betanzos, pues cubrimos ya toda Galicia desde hace muchos años. Seguir creciendo en clientes y poco a poco ganar cuota de mercado, con nuestro modelo de banca tradicional. Seguir prestando día a día a aquel que pensamos que lo merece o que lo va a devolver.
¿Cómo va a quedar esto? ¿Qué escenario cree que va a estar presente en el sistema financiero español bueno, en cuanto pasen estas turbulencias que esperemos que pasen? Se habla de que quedarán muy pocas entidades. ¿Cree que va a ser así? ¿Qué tipo de modelo bancario vamos a tener? Bueno, sí que se han reducido mucho el número de entidades y se reducirán más. Yo creo que al final quedaremos un grupo reducido de entidades, algunos grandes jugadores, otros que estaremos especializados en mercados y en nuestro caso nuestra especialización es Galicia, que es lo que conocemos, pero cuando vuelva la bonanza llegarán nuevas entidades y volveremos a empezar. ¿Con un modelo nuevo quizás de...? Bueno, nuestro modelo seguirá siendo el mismo y yo me imagino que es a lo que se tiende y toda la regulación parece que se tiende a lo que es banca de intermediación. Yo tomo un depósito, lo cuido y le intento prestar ganando en el medio una intermediación. Este dinero lo recupero y lo vuelvo a prestar, ¿no? Y ese es el modelo de lo que es banca tradicional, como siempre ha existido, ¿no? ¿Y el modelo de las cajas? ¿Fue un error habérselo cargado, si se me permite la expresión? No, cargado no lo sé, ¿no? Pero lo que yo siempre he abogado por un modelo de banca y que tenga accionistas. Al final, el concepto de propiedad es el concepto que defiende que se realice una gestión adecuada a los intereses a medio y largo plazo de los accionistas, ¿no? Y yo creo que es el modelo que se va a implantar. Bueno, ya para terminar, Francisco Botas, ¿cuáles serían los mejores adjetivos para que definirían al buen banquero? Ahora que está tan denostada la palabra banquero, que mucha gente lo asocia con gente que se dedica a hacerse muy rico y a fastidiarle la vida a los demás, ¿cómo sería un buen banquero? ¿Cuál sería el perfil del buen banquero? Alguien que está cerca del cliente, que entiende la necesidad del cliente y en la medida de sus posibilidades, tanto desde la parte del ahorro como de la parte de la inversión, lo apoya, ¿no? Por supuesto que cuente con liquidez y sea serio y formal. ¿Y existen muchos de esas características? Bueno, cada vez quedan menos, cada vez quedan menos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Francisco Botas, por ilustrarnos sobre ese punto de vista tan particular que representa la banca Echeverría en este momento en el que todo parece estar patas arriba. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta seguiremos hablando de economía, porque como saben, hoy también han sucedido cosas. Estamos pendientes de esa reunión del Eurogrupo en la que España iba a ser examinada después de esas decisiones tomadas en el Consejo de Ministros del viernes, y también de Grecia, que como saben también sigue sin ser capaz de formar un gobierno. A la vuelta de publicidad.